Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estén viendo. Hoy día martes 15 de agosto del 2023. Estamos transmitiendo hoy, siendo aquí las 8 en punto. Estamos iniciando nuestro tercer en vivo de biodescodificación cuántica, y nuestro propósito principal es llegar a ustedes a transmitirles el conocimiento, las emociones, todo lo que causa, todo lo que provocan esas emociones guardadas, esas emociones reprimidas, que nunca sacamos, que nunca hablamos, que nos comprometimos con nuestro transgeneracional de resolver, siendo avales solidarios, habiendo firmado ese contrato de vida, de fidelidad familiar, y que se convierte hoy por hoy en hechos y en situaciones que se repiten una y otra vez en nuestro diario vivir. Entonces, pues estamos iniciando hoy, martes 15 de agosto 2023. Es el en vivo número 3 de YouTube, donde transmitimos biodescodificación cuántica y cómo influyen las emociones en cada padecimiento, en cada diagnóstico. Eso es lo que tenemos que ver. Lucy de Cancún, bienvenida. Cristian desde Cancún, bienvenido. Sonia Cortés desde Morelia, Michoacán, bienvenidos. Ruth desde Bucarest, muchísimas gracias, Ruth, por tu generosa cooperación, por tu apoyo y ayuda a este canal, a esta transmisión. Gracias, es de muchísima utilidad lo que nos hiciste favor de enviar y contribuir para este beneficio. Es tu sedacá y muchas gracias. Gracias por esa cooperación. Muchísimas gracias, Ruth, desde Bucarest. Mónica Fernández, buenas noches, saludos. Muchas gracias por compartirnos tu conocimiento. Claro que sí, es un gusto, al contrario, mi querida Mónica, es un placer. Rosario Esmeralda, saludos. Mi querida Esme desde Cancún también, claro que sí. Cancún, que son las 9, ¿verdad? Las 9 de la noche. Nosotros acá en Ocoyoacac, Mónica, con fresco, ¿verdad? Hoy la tarde y la noche estuvieron bastante frescos. Bueno, pues el tema que queremos abordar, los temas que queremos abordar el día de hoy. Gloria, muchísimas gracias. Buenas noches, saludos a todos y gracias, muchísimas gracias, Gloria y Diego Alejandro, por su generosísima cooperación. Gracias infinitas, muy generosos, que Dios se los multiplique por cientos y miles, así como a Esther, a Ruth y a Esther y a Charlie, muchas gracias. Gracias infinitas por todo. Y bueno, el día de hoy pues queremos hacer nuestra aportación gratuita para todas aquellas personas que están pasando por un diagnóstico, por una enfermedad, por un estado anímico, que no encuentran la razón, no encuentran el motivo por el cual están viviendo o están padeciendo ese dolor, ese sentimiento, esa pérdida, esa experiencia de vida. Entonces, recuerden ustedes que todos los días nosotros recibimos una lluvia de pensamientos, entre 60,000 y 70,000 pensamientos por día. De esos 60,000, 70,000 pensamientos que nosotros recibimos por día, nos quedamos nosotros, hacemos la selección y nos quedamos con 3, 4, 5 pensamientos máximos, que son los que nos dan vuelta a lo largo de un día o de varios días o de varias semanas o de varios meses,
y esos pensamientos nos crean un sentimiento y ese sentimiento se transforma en una emoción y esa emoción se impacta en uno de nuestros órganos y es el que el cuerpo manifiesta para de esa manera poder liberar esa emoción, poder liberar nuestra alma para poder seguir evolucionando. Entonces, buenas noches, mi querida Natalia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que aprender a hacer? A seleccionar las ideas, los pensamientos con los que nos vamos a quedar y tratar de darles una solución satisfactoria lo más rápido posible. Y una de las formas es no tomar nada como personal, saber que la persona que está interactuando frente a nosotros está simplemente viviendo su propia guerra. No tomarlo como personal. Cada individuo, cada persona está viviendo su propia guerra, está enfrentando su propio programa y no tiene que ver en absoluto con nosotros. Ahí es donde la misericordia, donde entra nuestro papel de entender que nosotros tenemos nuestro propio programa y la persona, nuestro prójimo con quien interactuamos, nuestro familiar, nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de vida, compañera de vida, también están haciendo su propio trabajo. Entonces, si entendemos, comenzamos por entender que el otro no existe, que todo lo que estamos viviendo es una manifestación de nuestro propio programa de vida y que donde tenemos que trabajar, donde tenemos la solución es dentro de nosotros y dejamos de dejarle al otro para que sea el que cambie, para que nosotros estemos bien, para que nosotros nos sintamos bien. En el momento en que tomemos la autoría y la responsabilidad, en ese momento vamos a tener bajo nuestro mando la solución, porque si nosotros nos responsabilizamos de lo que está sucediendo, pues obviamente podemos nosotros mismos tener la capacidad de resolverlo. Quien lo crea es quien lo puede reprogramar, pero si pensamos que es causa del otro, culpa del otro, todo lo que nos está sucediendo, por lo que estamos enfermos, por lo que estamos sufriendo, por lo que tenemos dolor y la culpa la tiene el otro o la otra, entonces en ese momento perdemos la capacidad de resolver, de tener en nuestras manos la solución. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Pues tomar todo lo que sucede en nuestro entorno, tomarlo como propio, ser dueños de ello. Si partimos por ese inicio, por esa primicia, automáticamente vamos a tener más posibilidades de dar una solución satisfactoria a cualquier tipo de conflicto que sea. Mientras nos mantengamos en evasión y en echarle la culpa al otro y el otro me quita mi felicidad, me quita mi alegría, me provoca enojo, me provoca ira, me provoca rabia, me provoca malestar, desde ese momento pues le damos la autoridad a otro para que haga de nuestra vida y de nuestras emociones y de nuestra salud lo que la otra o las otras personas quieran. Entonces, lo primero que yo les diría es: tomemos el poder, tomemos la responsabilidad. Y algo que yo les decía a mis hijos desde muy pequeñitos: el día que ustedes tomen una decisión, está perfecto, ustedes tómenla. Yo no voy a influir ni decirles que no, pero el trabajo no está en tomar la decisión, el trabajo está en afrontar la consecuencia que esto conlleva. Si tú eres responsable de tu decisión y afrontas la consecuencia que esto implica, vas a ser un gran maestro, vas a madurar muy pronto, vas a ser dueño de tu vida, de tus emociones, de tus sentimientos, de todo lo que acontezca alrededor. Entonces, es muy bonito entregar el libre albedrío, es lo más hermoso que nos entregaron a nosotros, es lo más maravilloso que tenemos, el libre albedrío.
pero si nosotros no utilizamos ese libre albedrío, se lo secuestramos a los hijos, se lo quitamos para imponerles lo que nosotros nos hubiera gustado hacer, lo que nos frustró por no poder haber terminado esa carrera, por no haber podido tener esa casa, ese carro, esa pareja, esa boda, ese evento o esa ropa o esas marcas, todo lo que tenga que ver con ello, que provoque frustración, que provoque desvalorización, que provoque inmerecimiento, por supuesto que va a afectar el diario vivir y va a afectar las emociones, porque va a venir el sentido de no merezco, va a venir el sentido de no soy suficiente. Entonces nuestra almita inmediatamente reconoce ese sentir y nos lo va a manifestar de diferentes síntomas y de diferentes formas. Bienvenida, Margarita, buenas noches, gracias por enseñarnos y compartir. Claro que sí, esa es una misión, porque hay personas que no tienen acceso a una consulta, a una sesión conmigo, pero encontré una manera de llegar a quien necesite, a quien requiera, sin límites, para poder aportar un granito de todo lo mucho que Dios y el universo me han dado. Y esa es una manera para mí de compartir y de darse de acá y de ayudar al prójimo. Por eso es, mi querida Margarita. Entonces, ¿qué es lo que tocamos en este punto? Hay algo que tenemos que aprender a hacer y se llama cierre de ciclos. Cierre de ciclos. No es bueno dejar nada abierto. Todo lo que abrimos lo tenemos que cerrar. Todo lo que firmamos lo tenemos que desfirmar. Todo lo que prometimos lo tenemos que desprometer. Es muy importante en la rueda del ciclo de la vida el cerrar. Les voy a decir qué pasa cuando no cierra unos ciclos. No sé si a alguno de ustedes les ha llegado a pasar que les cuesta trabajo caminar, les duele caminar. Hay personas que se quedan meses, semanas, días sin poder caminar, sin poder avanzar, y no les encuentran por qué, o les diagnostican X o Y cosa para justificar o algo que ya generó la emoción en daño biológico, para poder impedir avanzar. Entonces, el cierre de ciclos es sumamente importante. Todo lo que abrimos lo tenemos que cerrar, que concluir. Y si no hacemos eso, acuérdense, hay 3 maneras de actuar ante un shock, ante un evento. La primera, huir. La segunda, enfrentar. Y la tercera, paralizarse. Si tú estás frente a un depredador, tienes un shock y en ese momento se te aparece un oso enfrente, un tigre, una pantera, lo primero que tienes por hacer es huir o paralizarte o atacar. Así es como la biología de nuestro cuerpo actúa ante la amenaza. Entonces, si tú te sientes amenazado por tu jefe, por tu esposo, por tu esposa, por tu familiar, por amigos, compañeros, hijos, padres, entonces, dependiendo de cómo nosotros veamos ese hecho, como lo percibamos, si vemos que el oso lo tenemos, volteamos la cara hacia arriba y lo tenemos enfrente, pues lo primero que vamos a hacer es paralizarnos. Si vemos que nos da chance y que viene a una distancia prudente, pues corremos, huimos. Y si ya nos agarró, pues lo que vamos a hacer es defendernos. Entonces, va a depender de la situación en la que nos encontremos para decidir de qué manera vamos a salvar nuestra vida, porque esto, a final de cuentas,
es un instinto biológico para salvaguardar nuestra vida. Todas las soluciones que toma el cuerpo, las enfermedades, los síntomas, a final de cuentas es darnos una o más oportunidades para poder poner a salvo nuestras vidas, para poder salvaguardar nuestras vidas. Esa es la función y la misión y el objetivo fundamental de todos los síntomas, padecimientos y todo lo que acontece a lo largo de nuestra vida diaria. Por eso es muy importante saber cómo actúo. Cuando yo estoy ante un conflicto, ante una amenaza, ¿cómo actúo? Y eso va a determinar definitivamente en los órganos de nuestro cuerpo, en las enfermedades, en los diagnósticos, en cómo van a responder y cuál órgano es el que se va a afectar y se va a dañar por esa decisión que nosotros tomamos. Entonces, es importante que hagamos conciencia cuando algo nos duele de nuestra biología, de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, antes de tomarse el analgésico, antes de tomarse el desinflamatorio. Lo primero que hay que preguntar es, ¿qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que viví? Vamos a poner de plazo 12 horas. Cuando llega un síntoma o un dolor, lo primero que vamos a ver es qué situación viví en un lapso de 12 a 24 horas. De 12 a 24 horas, ¿qué emoción fue la que viví y que me provocó dolor? Tenemos nosotros un lenguaje que nace, que brota, que emana de manera natural, en el cual decimos, es que siento como que me arde, siento como que me enchila, siento como calor, siento como herida, dolor. Ese lenguaje que nosotros utilizamos, la primer palabra que expresen, eso es lo que captó el almita ante el mensaje o el shock que vivió. Le ardió, le quemó, le hirió, le sangró, ¿cómo fue? Cómo lo percibió. Así es como se va a manifestar en la biología de nuestro cuerpo a la hora de manifestar el síntoma. Por eso es tan importante escucharnos, aprender a escucharnos. Miren, las personas que hablan y hablan y hablan y hablan sin parar, es porque no se pueden escuchar a sí mismas. Entonces intentan que la otra persona escuche, porque yo no me puedo escuchar a mí misma, a mí mismo. Me cuesta mucho trabajo hacerlo. Entonces prefiero hablar sin parar y con la intención de que el otro me escuche. ¿Por qué? Porque yo no me puedo escuchar, o no me quiero escuchar, o no me veo y no entiendo que no me sé escuchar. Entonces van a repetir a la pareja, es que tú no me escuchas, o van a repetir al papá, a la mamá, a los hijos, es que parece que no me escuchas, es que, y va a ser un mensaje repetitivo que está realmente dictándolo el inconsciente. Está diciendo, escúchate, porque no te estás escuchando. Si nosotros aprendemos a escucharnos, vamos a poder comenzar a preguntarnos, ¿por qué está doliéndome la muela? Ayer no me dolía, hoy me está doliendo. Ayer en la mañana no me dolía la cabeza, ¿por qué ahorita me está doliendo? Estaba guisando y me quemé el dedo o la mano. ¿En qué estaba pensando? O sea, cada pensamiento que incubemos en nuestra memoria, que esté dando vueltas y vueltas y vueltas, va a provocar una reacción física para poder nosotros identificar qué conflicto estamos generando en el alma. Esa es la función principal por la cual la biología del cuerpo ayuda a la almita mediante un síntoma o un accidente, para así mostrar qué es lo que está
realmente lastimando, hiriendo en profundidad a el alma. Esa es la razón fundamental. Entonces, vamos a tocar un punto importante, a ponerlo como ejemplo en un diagnóstico, en una enfermedad que me llama mucho la atención, que está en estos momentos, y es qué emociones son las que provocan el cáncer de mama. El cáncer de mama me llama la atención cómo está fluyendo de una manera extraordinaria en estos momentos. Lo primero que tenemos que comprender es que cuando hablamos de cáncer, de lo que estamos hablando es de una solución satisfactoria biológica de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que tuvimos durante muchos años, más de 10, alrededor de 20 o más, el conflicto que se fue guardando. De momento entras en solución y como fue tantos años, tanto tiempo, pues ya la solución se convierte en un cáncer. Pero en sí lo que está estigmatizado es la palabra cáncer, porque la gente lo tiene asociado con muerte, y realmente lo que me gustaría que entendiéramos es que en la biodescodificación cuántica, en la nueva medicina germánica, en todo lo que estamos hablando de que integran la biología y el alma y las emociones, hay tres pasos. Hay tres pasos en un diagnóstico de cáncer. Primer paso: tuvo un shock biológico, recibió algo inesperado que no tuvo solución satisfactoria y lo vivió en soledad. Segundo, que lo tuvo guardado durante 10 a 20 años sin dar solución satisfactoria. Tercero, que cuando se presenta el síntoma y el diagnóstico es porque ya entró en solución. Esa es la realidad. Es algo de solución, es algo bueno, no negativo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a desglosarlo. Que cuando tenemos nosotros 3 etapas para disolver ese shock biológico. Son 3 etapas. La primera etapa es la etapa fría. ¿Por qué se le llama etapa fría? Porque es el tiempo en el que se está concentrando toda esa emoción. Se está concentrando 1 año, 2 años, 3 años, 10, 15, 20 años esa emoción. Ahí se está guardando en frío. Se forma un tumor, una bola, y ahí se guarda, ahí se queda. En el momento en que empieza a tener solución ese conflicto, ese shock emocional, se comienza a calentar el área, y al momento de comenzarse a calentar esa área, comienza a formar lo que se llama sangre, pus, inflamación, dolor. ¿Y por qué? Porque tiene que haber una destrucción de todo ese tejido que se formó durante todos esos años de frustración, de no tener esa solución satisfactoria, de acumulación de emoción. Entonces se tiene que destruir. El universo dice, ya lo resolví, y ahora ¿cómo lo echo para afuera? ¿Cómo lo echo para afuera? Pues vamos a meter bacterias, vamos a meter descomposición para que las mismas células comiencen a desintegrarse y comiencen a eliminarse, y de esa manera se haga un proceso de regeneración. El cuerpo está programado para autocurarse, para autosanarse. Ustedes lo ven cuando se cortan, cuando se queman. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. Lo único es, se cortan, sale la sangre, se forman las plaquetas, viene la costra, y si deja uno la costra, pues es una cicatrización buena. Si le estás quita la costra, pues puedes hacer una queloide, puede ser una cicatriz gruesa. Pero si nosotros dejamos que el cuerpo, el organismo, haga su propio proceso, él solito se va a reparar por sí mismo.
Cuando alguien se fractura, simplemente, ¿quién cura la fractura? ¿El médico? No. Lo que hace el médico es inmovilizar. Vas, te toman la radiografía y te inmovilizan el hueso. Pero ¿quién hace la reparación del hueso? El cuerpo, el organismo. Él solito hace toda la regeneración propia y lo consolida en 4 o 5 semanas, dependiendo el hueso y la función que tenga. Esa es la consolidación que va a tener por sí solo. Y igual cuando se hace una cirugía, pues se entra, hace la cirugía y ¿quién sana? Pues el mismo cuerpo hace todo el proceso de cicatrización. ¿Qué pasa cuando hay una infección de garganta? Llega la infección de garganta, comienza a haber pus, flemas, todo. Si podemos tomar asintomáticos y dejar que el proceso por sí salga, o bien podemos inmediatamente atacar con antibióticos y quitar los síntomas y aquí no pasó nada. En lugar de entrar en un proceso de introspección y de decir, a ver, ¿por qué ayer estaba bien y hoy no puedo hablar? ¿Por qué ayer estaba bien y hoy tengo fiebre y pus en la garganta y llagas en la garganta? Si ayer estaba bien, ¿qué pasó? Que ayer estaba bien y hoy no. Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, y después de haber resuelto esa pregunta, entonces ya podemos tomar un asintomático. Pero muchas de las veces, al resolver la emoción por sí sola, con cualquier pequeño asintomático es más que suficiente. No hay necesidad de más. De entrar a más situaciones, a más medicamentos, a más métodos invasivos que puedan también al mismo tiempo crear un efecto colateral o un efecto adverso, porque al final de cuentas pues son drogas, es a final de cuentas el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en un cáncer de mama? ¿Cuál es la emoción que embarga el cáncer de mama? Estamos hablando son 2 mamas, tenemos la derecha, tenemos la izquierda, y cada una tiene su significado. Entonces, todo lo que tenga que ver con cáncer de mama izquierdo, para los que son diestras, acuérdense, la mama izquierda representa los hijos, el nido, todo lo que tenga que ver con el nido y la casa y los hijos. Entonces, siempre está asociado con una pérdida de hijos. Todos los que tienen cáncer de mama, revisen, y está asociado con pérdida de hijos. Alguien me puede decir, pero yo no tengo hijos. Bueno, el conflicto es hijos, no tengo hijos. Alguien me puede decir, yo nunca tuve hijos, pero tuve perritos o tuve gatitos, y que eran mis perrijos, y se te murió. Sí, se me murió uno que quería mucho, o 2 o 3. ¿Por qué? Porque la biología lo tiene conceptualizado como hijo. Inclusive la pareja, hay quienes a la pareja no la ven como pareja, como el esposo, como el protector, sino lo ven como un hijo. Entonces, si hay esa pérdida de pareja y que se tiene conceptualizada en tu biología como hijo, igual volvemos a tener, si hubo abortos, si hubo algún familiar que sea un sobrino, pues es hijo de mi hermana, pero yo lo veía como mi hijo, es hijo de una persona que yo quiero mucho, pero para mí significaba como mi hijo. Todo eso está, el inconsciente y el alma lo reconocen como hijos. Entonces, siempre se van a encontrar ustedes con con una pérdida relacionada a la pérdida del hijo, o bien al miedo de que muera el hijo. Entonces, siempre están asociados a esos programas. En la mama derecha está asociada completamente con la pareja, con la protección. Entonces,
no me siento protegida, no me siento resguardada. Una mujer que ha estado sola durante 20 años, 30 años, ha vivido en soledad, se ha sentido desprotegida, se ha sentido vulnerable, porque no tiene pareja, porque la vida ha sido un poco dura, rígida con ella. ¿Qué va a suceder si ella encuentra una buena pareja? De repente encuentra una pareja maravillosa que la protege, la cuida, le da lo que necesita, le da su casa, su sostén, su mantenimiento. En ese momento ella entra en solución, en ese momento soluciona un conflicto de 15, de 20, de 25 años. ¿Y qué va a suceder? Pues va a haber una manifestación ahí en esa mama derecha. Puede precisamente haber un cáncer. Miren, les voy a contar de un caso de una joven que atendí, ella de 43 años, y su hijo Moy pues tenía él un año, iba a cumplir un año cuando a ella le diagnostican cáncer de mama izquierdo. Entonces, pues ella enojada, o sea, se enojó tanto que no quería ver a su hijo ni saber de su hijo, y ella decía que ya se iba a morir y que ya no iba a vivir, y estaba enojadísima. Entonces cuando yo la veo, pues estaba en ese estado, y dice, ¿cómo es posible tantos años que le pedí a Dios que me mandara un hijo, y cuando me lo manda, porque ya se lo mandó a los 42 años, y dice, y cuando me lo manda, me manda el cáncer para que me muera? Entonces, pues Dios, ya sabrán todo lo que decía de Dios, ¿no? Le digo, ¿cuál era tu lenguaje para embarazarte, o con Dios, para que te concediera ser madre? ¿Cómo te comunicabas con Él? ¿Qué le decías? ¿Tocabas en algún momento la palabra muerte? Y se queda pensando y me dice, sí. Le digo, entonces seguramente sentenciabas a Dios y le decías, pues si no me das un hijo, me muero. Y se queda con los ojos así como exorbitantes, porque me dice, eso se lo decía yo todos los días a Dios, desde que me casé y encontré un buen hombre y queríamos ser padres. Desde ese momento yo le decía a Dios, si no tengo un hijo, me muero. Si no me das un hijo, me muero. ¿Y qué pasó? Que estuvo años en ese conflicto, y cuando se embaraza a los 42 años y es mamá, en ese momento, pues ella resolvió su conflicto. ¿Y qué pasó? En ese momento entró la solución satisfactoria y la mamá presentó la disolución y resolución del conflicto que había generado durante tantos años. Fíjense hasta dónde abarca estos programas, estas emociones, hasta dónde pueden llegar. Por eso es tan importante visualizar el lenguaje, cómo nos hablamos, cómo nos comunicamos, qué términos son. Mi querida Maripaz, qué bueno que estás aquí. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cuál es el lenguaje que utilizamos? Porque eso es con lo que estamos programando nuestro inconsciente, nuestra alma. Está recibiendo ese mensaje, le estamos programando. Es como la inteligencia artificial. Pues nosotros somos los programadores de nuestro propio sistema, y el lenguaje que utilicemos, como nos hablemos, así es exactamente como va a responder nuestra biología, nuestro organismo, nuestras enfermedades, nuestros síntomas. Esa va a ser la forma como van a actuar. Entonces, lo primero es aprender a escucharnos. Cada que se presenta un dolor, una punzada, un síntoma, un diagnóstico, lo primero que nos vamos a preguntar es ¿desde qué momento comenzó este síntoma? No, pues desde ayer. Bueno, antier no lo tenía. ¿Qué pasó ayer que me provocó este dolor? Entonces nos vamos a la causa
que oscila en un rango de 12 a 24 horas aproximadamente. Vamos a llevar nuestra memoria a lo que vivimos en 12 a 24 horas. ¿Qué vamos a checar? ¿Qué fue lo que oímos de alguna persona? Si leímos algún mensaje testeado, si vimos algún programa de televisión, si vimos alguna novela, si escuchamos a alguien comentar algo que nos resonó, que paramos oreja, que inmediatamente sientes el choque, el gancho al hígado o a la emoción, o te cae como un balde de agua. En ese momento tenemos que irnos nosotros a recordar en ese rango de 12 a 24 horas de cuando apareció el síntoma, qué fue lo que escuchamos, qué fue lo que vivimos, oímos, sentimos, que impactó a nuestra biología, a nuestra alma, y que se está manifestando a través del síntoma para que lo podamos resolver, para que le podamos dar una solución satisfactoria. Eso es lo primero que tenemos que encontrar. Recuerden, en un rango de 12 a 24 horas, que vi, que escuché, que programa, televisión, novela, WhatsApp, foto, imagen. ¿Por qué? Porque me van a llegar con el ojo rojo como jitomate, o me van a llegar con los lentes rotos, o me van a llegar con conjuntivitis, con secreción en los ojos. ¿Por qué? Porque ¿qué vieron? ¿Qué viste? ¿Ayer estabas bien? Sí. Bueno, ¿qué viste en este rango de esas 12 a 24 horas? ¿Qué viste que te causó un shock o un impacto? Y con sensación de asco, o de dolor, o de ira, de rabia. Ese es el color rojo. Cuando se les ponen rojos, pues es porque sintieron ira, sintieron rabia, sintieron mucho coraje, mucho enojo. Cada manifestación, si es lagañas, si es pus, si son perrillas, orzuelos es su palabra correcta, dependiendo del síntoma que afectó a los ojos, va a ser la biología. Dependiendo al síntoma que afectó lo correspondiente a cada órgano, va a ser el síntoma. Entonces, ya una vez que identificamos cuál fue el shock al que nos enfrentamos, el que vimos, el que escuchamos, el que sentimos, el que olimos, lo que sea, una vez identificado, nos tenemos que ir otra vez a ese momento. Tenemos que regresar a ese punto nuevamente. Al regresar a ese punto nuevamente, voy a ir y voy a volver a ver la imagen que vi, y voy a decir, pues, ¿sabes qué? Ya vi, estás enfrentando tu propia guerra, es tu problema, es tu conflicto, esto no me concierne a mí, y por lo tanto corto y me libero de cualquier conflicto relacionado a ese tema que no es mío. Tenemos que regresar al punto y dar una solución satisfactoria, de manera que quitemos ese impacto, ese shock, ese enojo, esa ira, esa emoción que nos impactó al momento de ver esa imagen. Entonces tenemos que regresar a ese punto. Miren, el hecho de regresar, estoy hablándoles de la línea del tiempo. Nosotros en este momento estamos manejando presente, pasado y futuro. Estamos en la línea del tiempo. Cuando ustedes se van al recuerdo, al pasado, cuando empiezan a proyectar de qué voy a hacer, o quiero construir, o quiero crear, nos vamos al futuro, y muy pocas veces estamos en el presente, que es tan importante, porque en el presente es en el que se crea y se co-crea. Grábense muy bien esto. Las personas que les cuesta trabajo aterrizar, bajar, concretar, recibir dinero, materializar cosas que requieren, es porque no se encuentran en el presente, porque están o en el pasado o están en el futuro,
y no están en el presente. Y el único momento es que tengamos todos nuestros sentidos aquí, en este presente, para poder crear, co-crear y aterrizar todo. Entonces, cuando nosotros tenemos el síntoma hoy, nos vamos a ir a aquel momento. Vamos a llevar nuestra mente a aquel momento. Recuerden esto. Nosotros estamos donde se encuentra nuestra mente. ¿No les ha pasado que están todos reunidos en una mesa y de repente uno está todo despistado, ido, y de repente le dicen ustedes, oye, ven, pues ¿dónde andas? Pues ¿dónde estás? ¿A dónde te fuiste? ¿Verdad que lo hemos hecho en muchas ocasiones? ¿Por qué? Porque efectivamente nuestra alma viaja, nuestro pensamiento viaja. Entonces, cuando ustedes dicen, híjole, ¿dónde dejé las llaves? Y piensan ustedes que van a ir a buscar a dónde están las llaves. No, nuestro pensamiento va a donde está, donde creemos que están las llaves. Vamos con todo y el alma y el pensamiento a donde creemos que están las llaves. Entonces, ¿dónde nos encontramos nosotros? Donde está nuestro pensamiento. Ahí es donde nos encontramos. Entonces, si tenemos un conflicto, una enfermedad, un dolor, nos vamos a ir a personar al conflicto. Vamos a ir otra vez a ese momento donde se causó el shock y ahí mismo vamos a crear una solución satisfactoria. Por eso cuando atiendo a una persona adulta y la llevo a la línea del tiempo y la llevo a su niñez, y ahí en su niñez, si tuvo el conflicto entre los 0 y 7 años, o entre los 7 y los 14, o entre los 14 y los 21, lo posiciono nuevamente en los años donde tuvo el conflicto, que generalmente son de los 0 a los 7, y ya como adulto lo llevo a ese momento de los 0 a los 7, y ahí solucionamos el conflicto. Vamos a donde se gestó ese conflicto, ahí le damos una solución satisfactoria y después regresamos al punto del aquí y del ahora para ya con la solución dada a ese conflicto. Entonces, vayan ustedes a la memoria, vayan ustedes a ese momento de la situación, colóquense ya como adulto y vean a ese niño, a esa niña, véanlo ya en retrospección, siendo ustedes quien los cuida, quien los protege, quien los resguarda, quien los mantiene seguros y le da la certeza de que ya pasaron por todos estos años y están a salvo y está todo bien. Porque el miedo principal de nuestro cuerpo, de nuestra biología, es la muerte, es morir, es a lo que más le tememos. Y es lo que tenemos que estar dando una constante seguridad y fortaleza para hacer, certeza es la palabra, para asegurarnos de que no va a morir, que no va a pasar nada, que puede pasar todo ese trance y que a final de cuentas lo va a lograr porque tan lo hizo que ya es un adulto. Por eso es tan importante el llegar hasta allá. Buenas noches, Gloria. ¿Qué pasa con los dolores menstruales? ¿Es repetitivo el dolor cada mes? Claro, Rosy. Los cólicos menstruales están relacionados con el dolor a ser mujer. Cada mes te están recordando que fuiste mujer. ¿Qué sucedió? Que papá y mamá querían un varón, deseaban un varón, ya sea consciente o inconscientemente, deseaban un varón. Entonces tú recibiste estando en el vientre ese mensaje y al nacer y no ser lo que tus padres deseaban, entra en ti cada recordatorio de cada mes un dolor emocional porque no fuiste lo que tus padres deseaban. Entonces cada mes que menstrues te van a recordar que no fuiste lo que tus padres deseaban y que por eso a lo mejor no fuiste aceptada del todo y no recibiste todo el amor, la atención, el cuidado que ellos deseaban. Esa es generalmente la causa y va acompañada a veces con
granitos, con acné. ¿Por qué? Porque al verme en el espejo que soy mujer, hay ira, hay rabia, hay enojo al identificarme como mujer. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo en este sentido? Los llevo al vientre, los regreso al útero materno, me voy al tercer mes de gestación, que es donde ya se manifiesta el género, y ahí es donde entro con la persona, contigo, por ejemplo, Rosy, y aceptando que eres mujer, que fue lo perfecto para ti, que fue la funda perfecta para ti venir en un cuerpo de mujer, porque era el que necesitabas para hacer tu propio programa de vida que por derecho divino te correspondía. Pides disculpas a tus padres si no fuiste lo que ellos deseaban, pero para ti, para tu propósito y para tu visión de vida, lo perfecto y lo ideal era venir en funda de mujer, ser mujer, y amas, adoras el haber sido mujer. Entonces, en esos momentos entramos en solución satisfactoria a ese conflicto. Pero te digo, va asociado, y muchas de las veces hasta les cuesta, hasta se internan, hasta les toca ir a parar al hospital de los cólicos, las tienen que inyectar, unas se desmayan. Es tan fuerte esa emoción, ese dolor por no haber sido lo que mis padres deseaban. Normalmente nosotros les preguntamos a papá y a mamá: oye, ¿tú querías que fuera niño y soy niña? ¿O tú querías que fuera niña y soy niño? Y los papás te van a contestar: no, yo lo que Dios mandara, lo que Dios mandara estaba bien. Pero no es así. Y a veces lo podemos comprobar viendo los hermanos, si hay varón, y después la niña, o viceversa, que niña, y están esperando con ansias el varón. Entonces, también es muy común en los primogénitos. ¿Por qué? Porque los primogénitos, por la cultura, por la ideología, por las costumbres heredadas, lo ideal para la familia, para que seguir integrando y conformando la familia, lo ideal era que el primer hijo fuera varón, para preservar el apellido, el nombre, el árbol, la semilla, los bienes, el oficio de papá, etcétera. Entonces, normalmente desean que sea varón el primogénito, por esa cultura, por esas costumbres, por esas creencias, por esa ideología transgeneracional. Entonces, pues trata de identificar si alguno de esos puntos que te acabo de comentar coinciden contigo. Y normalmente, miren, lo que he visto en estas más de ya casi 43,000 biodescodificaciones cuánticas que he hecho, lo que he visto es que, por ejemplo, cuando son mujeres y los papás deseaban un varón con toda su alma, y resulta que fue mujer, ellas reparan dándoles el varón deseado a los padres. Entonces, por lo general, tienen un hijo varón con el cual reparan a los padres y les dicen: mira, ahí está el niño que tanto deseabas, ya cumplí y ahí está. Entonces, también la biología hace, en eso también actúa en la epigenética. También de esa manera resuelve el alma para poder dar una solución satisfactoria a ese conflicto, Rosy. Entonces, hay otra cosa muy importante que hay que hacer en los cierres de ciclos. Retomando el punto de los cierres de ciclo, ¿qué es lo que tenemos que hacer en los cierres de ciclo? Nosotros tenemos que hacer la oración del pobre.
todas las noches. Esa oración del pobre es: pido perdón a todas aquellas personas que consciente o inconscientemente hice daño en esta vida, en la pasada o en la futura. Y perdono a todas aquellas personas que me hicieron daño consciente o inconscientemente en esta vida, en la pasada o en la futura, en esta y en todas mis dimensiones. Esta oración es sumamente importante que la realicemos, porque nosotros, consciente o inconscientemente, no sabemos todas las cosas que generamos. Nuestra intención puede... ¿Qué me contesta Rosy? Muchas coincidencias. Muchas gracias por esta guía. Qué bueno, Rosy. Esperemos que hayas tenido una solución satisfactoria. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esta oración del pobre todas las noches? Pues yo no le pongo límite de cuánto tiempo. Les voy a decir por qué. Porque esta no es la única vida que hemos tenido. Hemos tenido varias vidas, pueden ser cientos de vidas, pueden ser miles de vidas pasadas. Entonces, si hicimos todos los karmas, todo lo que estamos viviendo en este momento, pues es parte de todo lo que hemos generado durante todas nuestras vidas anteriores. Entonces, hacer la reconciliación, el perdón de las cosas que yo generé consciente o inconscientemente, son más las cosas que se generan de manera inconsciente que consciente. Eso sí se los puedo decir. Quien pueda ver la película de las 5 personas que encontrarás cuando llegues al cielo, es una película, un libro que se escribió en el 2003, si no me equivoco. Van a poder ustedes ver cómo vienen ejemplos de cosas que hacemos nosotros inconscientes y no sabemos hasta qué punto pudo haber interferido la acción que tuvimos y le pudo haber costado a alguien la propia vida por una solución que tomamos, por una acción que tomamos de manera inconsciente. No sabemos todas las repercusiones que se pudieron haber dado y son infinitas. Les puedo poner ejemplos en cantidad de todo lo que podemos provocar. Ya no digas consciente, inconscientemente en la vida de los demás. Entonces es muy importante estar cada día, poner nuestro reloj en ceros de vida nada me debes, vida estamos en paz. Esa oración del pobre la encuentran ahí en la ventana de mi canal, en la pestañita de comunidad. Ahí la pueden abrir y ahí la encuentran. Simplemente una vez que la hagan, van también a tener efectos muy, muy importantes. Ojalá que lo puedan hacer. Carlos Díaz, ¿qué podemos hacer con las emociones que se desatan al cerrar un ciclo? Bueno, al cerrar un ciclo entras en solución. Ahora, ¿qué emociones va a dar esa solución? Es precisamente la que vamos nosotros a enfrentar, vamos a abordar. ¿Desde dónde? ¿Desde qué punto? Desde el órgano. Si a ti te duele la vesícula, una vez que cerraste el ciclo, pues ya sabemos que lo que te causó fue ira, rabia, enojo, rencor. Y entonces nos vamos a ir a qué órgano te dolió o se afectó. Si te dañó los riñones, pues sabemos que es miedo. Entonces, al momento de que esa relación se cerró, se terminó, pues lo que sentí fue miedo de ya no volver a tener otra pareja, miedo de ya no encontrar a alguien igual, miedo a quedarme solo, miedo. Entonces, ahí se van a afectar riñones. Si
mi sentir fue tristeza, mucha tristeza, pues se van a afectar pulmones. Entonces, dependiendo de ese cierre de ciclo, qué órgano fue el que te afectó, es la emoción a la que hay que entrar a dar solución satisfactoria. Entonces, si lo que te dio fue mucha tristeza, pues ¿qué es de lo que me tengo que llenar? De alegrías. A partir de este momento, yo dedico todos los días por lo menos una alegría que me voy a dar. ¿Qué es lo que da mucha alegría? No sé, ver chistes, no sé, caminar, no sé, ir al cine, no sé, hablar con tal persona, pasar por tal lugar, pero diario me tengo que dar yo una alegría, porque la emoción que se gestó del término del cierre de ese ciclo fue tristeza. Entonces, ¿con qué lo voy a compensar? Con alegría, obviamente. Más o menos ese es. Por ejemplo, hace poco cerré el ciclo con mi papá. Era un ciclo de odio y comencé a quererlo, y cuando me di cuenta de ello, se me rompió una muela. Ok, todo lo que tiene que ver con dientes, ahí está todo el transgeneracional que ustedes se pueden imaginar. Por eso en Europa de lo que más padecen, lo van a ver ustedes, es de los dientes. En Europa los dientes, o sea, ustedes ven y tienen poquitos dientes y amarillos, cafés, y en unas situaciones muy dañinas. Entre más elevado está el estado de conciencia y más has evolucionado y trabajado, que se supone que son los países de primer mundo, pues donde más afecta es precisamente las piezas dentarias, porque ahí en las muelas está justamente toda la memoria celular transgeneracional, toda. Y recuerden que dijimos que todo el lado derecho era el papá y todo el lado izquierdo era de la mamá. Entonces la parte de abajo es la que apoya, es el apoyo. Si es la parte de abajo del lado derecho, pues mi papá me significaba para mi inconsciente mi apoyo, y no existió. Cuando entro en solución satisfactoria con él, pues en ese momento lo trago, pasa por el bolo duro de tantos años, pasa por la muela y la revienta. Entonces cualquier cosa que hayas comido, aunque no fuera muy dura, va a tener la sensación de piedra y va a romper donde se acumuló toda esa memoria biológica transgeneracional. Ahí es donde va a estallar. Exacto. Entonces ese es el significado. ¿Por qué creen que quitan los terceros molares? Casi ya nadie tenemos, bueno, yo tengo 2 terceros molares, pero casi ya nadie tiene terceros molares, porque ahí en los terceros molares está la memoria de nuestros tatara abuelos. Entonces ya es una ayuda con que nos quiten ese peso, esa carga. Como al universo le urge que entremos en conciencia, que sigamos elevando nuestra vibración, le urge ayudarnos, y por esa razón muchas personas tienen que entrar a cirugía para los terceros molares, ya sea que se acuestan, ya sea que no hay espacio, la arcada está muy pequeña o muy justa, la muela viene en una posición no correcta. Entonces da todos los motivos suficientes para ser extraída, y de esa manera pues nos ayudan a resolver todo esa memoria transgeneracional, para aligerarnos un poco más la carga de lo que tenemos que liberar. Dice, ¿tiene algo que ver si la que se rompió fue mi segundo molar? Claro, el segundo molar es el que hace el máximo trabajo de sostén y de masticación.
Los premolares incluyen en la mordida, pero quien hace el mayor proceso de sostén y de masticación son los segundos molares inferiores. Esos son los que cargan con el mayor peso del bolo alimenticio a la hora de la masticación. Son los que hacen el mayor trabajo en el proceso de la digestión para poder digerir y deglutir y pasaportar todo lo que vemos, pensamos, oímos, sentimos, todo ese bolo, la muela, los segundos molares inferiores, tanto izquierdo como derecho, son los encargados de hacer la mayor presión. Entonces, sí, era algo muy importante que a lo mejor tú no lo tenías conceptualizado con tanta importancia, a lo mejor estaba minimizado ese conflicto y cuando que en realidad estaba alojado en tu memoria celular como una gran ausencia de un gran soporte que significa el padre en la vida de un niño. Los papás en la vida de los hijos son sumamente importantes a partir de los 3 años, porque es como el niño aprende a tomar decisiones. ¿Cómo es como nosotros aprendemos a tomar decisiones? Con el padre, con la presencia del padre. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque la mamá dice, eso, te vas a comer esta sopa, te vas a poner este vestido, estos zapatos, este short, y vas a tomar esta agua y vas a hacer la tarea. La mamá imponemos. Y el papá le pregunta al hijo, ¿qué te quieres poner? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres comer? El papá es el encargado de enseñar al hijo la toma de decisiones. Entonces, claro que es sumamente importante. ¿Dónde va a dejar secuelas la ausencia de papá? En conflictos de la piel, en conflictos de acné, en conflictos de las manos, en heridas, cicatrices en las manos, principalmente en ambas manos. Ese es papá. En ojos, todo lo que tiene que ver con ojos es papá. Cabeza es papá. Cabeza, cabello, ojos, piel, manos son papá, acuérdense. Y en alimentos, papá es harina, chocolate, es principalmente papá. Mamá, nos vamos con leche, con lácteos y todo lo que tiene que ver con, en su generalidad, los alimentos. Por eso, todos los que se dedican a chef, están preparando todo el conflicto con mamá, la nutrición, la alimentación emocional que carecieron o no fue buena o no fue sana por parte de mamá. Recuérdenlo muy bien. Gloria, ¿qué tendría que trabajar con esto? Tengo un mini callo en mi dedo chiquito del pie izquierdo. Me salió hace como 4 meses y ya he ido al podólogo y me volvió a salir. Claro, qué curioso, hoy vi eso, hoy hablé de eso con Maripaz justamente, traté eso es lo que estás hablando. Miren, cada dedo tiene un código. Les voy a decir los códigos de los pies. El dedo chiquito es todo lo que tiene que ver con territorio, con mi territorio. Siento que me invaden mi territorio, siento que no respetan mi territorio, siento que me siento invadida en mi territorio. Y todo lo que tiene que ver con callo es rencor. O sea, normalmente los callitos se dan en el dedo chiquito y en el que le sigue al dedo chiquito. Ahí es donde más cantidad de callos se presentan,
porque eso representa el rencor. Entonces se va formando una capita de rencor, otra capita de rencor, otra capita de rencor. Esa es la emoción que es. Y como está en el dedo chiquito, pues nos significa siento que no están respetando mi territorio, siento rencor, siento resentimiento porque deberían de actuar así y están actuando de esta otra manera y esa es la constante. Me salió a salir hace como 4 meses, entonces pasó una situación que según yo asimilé, pero al parecer no, jeje. Pues nos tenemos que ir a hace 4 meses. Vámonos a hace 4 meses. Métete en tu línea del tiempo. Vete para allá. Si estamos ahorita agosto, julio, junio, mayo, abril, ¿qué situación estabas viviendo en cuanto a tu territorio? Puede ser, ¿a qué le llamamos territorio? Puede ser a tu cuarto, a tu habitación, puede ser a todo lo que sea tu espacio, puede ser a lo que tú deseas trabajar, a lo que tú deseas dedicarte, a lo que tú ya decidiste hacer, pero llegan y te invaden y te dicen, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero ¿cómo no piensas en esto? Pero ¿por qué decidiste esto si lo mejor es esto? O sea, hay una invasión a lo que tú ya decidiste y es tu espacio. Y eso, pues automáticamente, cada que te toque en ese punto, vas a crear una capa más de piel. ¿Por qué? Porque es una piedrita que se quedó ahí en el zapato, que cada que toque en ese punto va a estar rozando y te va a estar creando ese rencor, ese resentimiento. Y cada que lo toquen se forma una capita nueva. Ese es prácticamente el significado. Entonces vete a esa emoción y simplemente aprende a poner límites. La solución es a poner límites. Este es mi espacio, esta es mi decisión. Que dice, ok, voy a hacer introspección para ver qué es lo que me está generando conflicto. Ok, entonces es importante que te vayas a ese punto, recuérdalo bien, y la palabra es rencor y resentimiento. ¿Qué fue lo que viviste? Ahora bien, ¿en cuál de tus 2 pies fue? No leí bien, pasó 4 semanas, no supe en cuál de tus pies fue. Recuerden también que los pies es el alma, entonces hay una modificación también en ese sentido. Cuando yo me voy expandiendo, cuando voy expandiendo mi alma, también voy ocupando más espacio. Y si yo siento que está reducido ese espacio, que me lo están reduciendo, que yo estoy creciendo muchísimo, porque también queda en la orilla del zapato, ese dedo chiquito. Entonces mi alma se está expandiendo, mi alma está creciendo, mi estado de conciencia está evolucionando y el molde de donde yo estoy, mi casa o mi familia o los recursos, me siento limitada, me siento que necesito más espacio, porque me siento realmente limitada y esos límites me recuerdan esto y esto y esto. Esa sería la respuesta, sí, el del alma, exactamente, ahí es donde estás. Así que por ahí es por donde habría que buscarle, mi querida Natalia. Otro punto, Ruth, ¿cuál es la emoción detrás del cáncer del colon uterino? ¿Colon uterino? ¿Del colon o del útero? Bueno, ¿cuál es la emoción detrás del cáncer de colon? Todo lo que tenga que ver con el colon son guarradas. ¿A qué le llamo guarradas? El colon está constituido por ascendente, transverso y descendente, y todo eso es familia.
todo eso está relacionado con la familia. Entonces, si es en el colon ascendente, pues me siento traicionada, me siento engañada, me siento abusada, traicionada es la palabra, por mis ascendentes. ¿Quiénes son mis ascendentes? Papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Si es en el transverso, si el cáncer de colon está en el transverso, estamos hablando de tus colaterales, estamos hablando de me siento traicionada por mi pareja, por mi hermana, por mis hermanos, por todo lo que está en tu línea colateral. Y si es en el descendente, colon recto sigmoides, entonces estamos hablando de tus descendientes. Me siento traicionada por mis descendientes, que son hijos, nietos, todo lo que tenga que ver de descendientes a través de ti. Entonces, está muy relacionado con guardar. Por ejemplo, si hay pólipos, es todos los corajes y rencor y odio, ira, rabia de todas las trastadas que me hicieron, y se comienzan a formar como pequeños saquitos dentro de toda el colon. Se llaman pólipos. O bien pueden hacerse úlceras, pueden hacerse, por ejemplo, el estreñimiento. El estreñimiento viene porque son personas muy codas, son personas que tienen que guardar todo, que no quieren gastar en nada, que no quieren tirar nada, que no quieren desechar nada, que les cuesta trabajo sacar el dinero, que les cuesta trabajo deshacerse para dar, para servir, para ayudar. Entonces son de los de no compro cebollas por no tirar los rabos. Todo lo que tenga que ver con estreñimiento. Entonces son personas que guardan para mañana, para pasado mañana, para cuando esté viejito, viejita, y entonces pues les cuesta trabajo ir al baño, tienen mucho miedo al futuro. Normalmente cuando las personas tienen mucho miedo al futuro y están su mente muy en esa, ¿saben dónde se nota también? En la nariz, se hace una bola aquí, en esta parte de la nariz, comienza a hacerse una bola. Eso es por personas que tienen mucho miedo al futuro, que siempre están pensando en tengo que hacer esto y esto y esto y esto, y guardar para un futuro, para un futuro, para un futuro. Entonces, ese es el significado del cáncer de colon, de los conflictos de colon. Y del de útero, todo lo que tenga que ver con útero o cuello uterino. El útero es la casa y tiene que ver con todos los conflictos con mamá y con la casa. Por eso hay muchas mujeres que no tenemos útero. ¿Por qué? Porque estamos reparando todo el conflicto de la ausencia de la madre en el clan. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues mi madre murió cuando tenía 2 años, entonces pues me tocó reparar con mi útero. Pero el conflicto principal y la reparación principal del útero es la casa. Todos los conflictos que hubo en casa y con mamá, y ya para cuando viene la extracción es porque no, definitivamente ya no hubo una solución satisfactoria, como es la muerte, la ausencia, el abandono, la ira o el no volver a ver a la madre. Entonces hay también si es intramural, si es extramural, si son conflictos dentro de casa o son conflictos fuera de casa, que los viví en mi casa pero con personas de fuera, o que los viví dentro de mi casa con las mismas personas de dentro de mi casa. Todo lo que tenga que ver con el cuello uterino es, ¿qué creen que es todo el cuello uterino? El cáncer del cuello uterino es: no fui la mujer deseada, la elegida por el macho. Eso significa el cáncer de cuello uterino. Está un estudio en una isla de monos, donde están ahí una colonia
de monos, de monas y el macho alfa. Entonces él pues elige, son 20, elige a 18 y a 2 no las elige. Y vuelve a aparearse otra vez con las mismas 18 y esas 2 no las elige. Pues a las 2 les da cáncer de cuello uterino. Entonces no me siento la elegida por el macho. Ese es el significado biológico, emocional del cáncer de cuello uterino. Entonces las mujeres que tienen una pareja y dicen pues y las deja o las termina o no se compromete, se va, sea real o sea imaginario, que él está afuera, está trabajando, no le pone atención, o ella lo puede conceptualizar como pues no le importo, no soy su elegida, no soy su prioridad, prefiere el trabajo, prefiere todo antes que yo, o a otras mujeres antes que a mí. Ese es el significado. Mayra Ramírez Marín, donde Zamora, Michoacán. ¿Cómo puedo reparar la creencia de que no fui elegida por un macho? Ah, caray. Ok, lo primero que tenemos que entrar es al programa de por qué no me siento merecedora. Cómo fue mi niñez de bebé al estar dentro del útero o los primeros 3 años después del útero, donde no recibí el alimento y que me hiciera sentir el merecimiento de la importancia ante mis padres, ante mi madre principalmente. Así que es importante reconocer, entrar en la memoria de mamá, ver si mamá y abuela tuvieron algún tipo de conflicto con sus parejas, donde se sintieron rechazadas, donde se sintieron desplazadas o que las engañaron o se fueron con otra, y tú estabas en el vientre de tu mami y de tu abuelita, acuérdate. Tú estuviste en el vientre de tu abuelita porque cuando mamá estaba dentro del útero de tu abuelita, mamá ya tenía sus ovarios y ya tenía sus folículos, y de esos folículos veniste tú. Entonces tenemos que entrar a la memoria de mamá y de abuelita. Si tuvieron alguna gran pérdida, que hayan sentido que se morían porque las dejó o porque no fueron suficientes. Y eso es la emoción que puedes estar reparando. Entonces hay que entrar a preguntarles en esa memoria si sintieron en determinado momento que se morían porque las dejaron. Esa sería la primera recomendación. Sonia dice: hola, ¿qué pasa cuando no tenemos una pareja estable? ¿A qué nos referimos con estable? Nunca se han comprometido conmigo, nunca me he casado, me casé y me divorcié, nadie se compromete conmigo, nada más me toman, me utilizan y se van. ¿A qué te refieres exactamente con estable? Dice, no sé si es la misma pregunta de Mayra. Puede relacionarse, acuérdese que dijimos que cuánticamente, cuando una persona expone, está inmediatamente la otra que está exactamente en el mismo conflicto y le están cayendo todas las respuestas como si le estuviéramos hablando a esa otra persona. Recuérdenlo muy bien. Dice Mayra, retomando el punto, Sonia, a mi abuela la dejó mi abuelo embarazada. Efectivamente. ¿Y de quién estaba embarazada? ¿De tu mami o de otra? Porque si la dejó estando embarazada de tu mamá, pues ahí está la memoria, porque como te repito, tú ya estabas ahí dentro. Entonces puede venir esa memoria. Lo mismo, Sonia. Tenemos que ver si a mamá la dejó su pareja, igual su esposo o su pareja, y
cómo se sintió ella. Vivió en ese conflicto toda su vida, la reparó, porque si se murió sin tener una solución satisfactoria a que su pareja la dejó, la abandonó, muere ella y se queda ese conflicto a resolver para que tú estés solita y vuelvas a vivir esa soledad, pero tú sí le des una solución satisfactoria. ¿Cómo? Sintiéndote merecedora y entrando a otro programa de vida donde tú te des a ti misma todas las satisfacciones, todo lo que mereces y te sientas suficiente para tener algo igual o mejor a ti. Ah, sí, estaba embarazada de tu mami, pues ahí estás, mi vida. Ese es el conflicto, ahí está para ti y para Sonia, exactamente, están coincidiendo en ello. Dice Ruth, cuando empezó a hablar de cáncer, me acordé de mi suegra, que en paz descanse, quien tuvo cáncer en el cuello uterino y se le fue al colon. Ok, entonces fíjense bien. Una cosa es el cáncer primario y a lo que le llaman metástasis. Les voy a decir qué es el cáncer y qué es la metástasis. El cáncer llega y estás en un periodo frío durante años, de momento comienzas a tener una solución satisfactoria, comienza a calentarse todo eso que se formó, comienza la pus, la sangre, el dolor, la inflamación, los síntomas, a comerse todo el tejido, y de ahí ya entra la reparación, que son las 3 etapas. Entonces, ¿qué pasa cuando te dan el diagnóstico del cáncer? Ahí es donde viene a lo que la gente le llama metástasis. La metástasis no existe. En realidad, a lo que le llaman metástasis es lo siguiente. Te dan el diagnóstico del cáncer. Lo primero que piensas, me voy a morir, cáncer de Shalom. ¿Y qué es lo primero que viene? Pues, qué miedo, ¿qué va a pasar con mis hijos? Entonces, ese temor durante esos 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años que están tratando de detener ese cáncer y que está en quimios, que está en radios, que está en rehabilitación, todo ese tiempo está impactándose y generándose en el otro órgano la emoción que viviste cuando te dieron el primer diagnóstico. No sé si me expliqué. Te dan el diagnóstico de cáncer, lo conceptualizas como muerte, entra el miedo, se va a pulmones o se va a riñón, que son los órganos encargados el riñón es el del miedo, la tristeza es el de los pulmones, y ahí se queda impactado durante todo el tiempo y el proceso en lo que se soluciona lo del primer cáncer. Entonces, ese tiempo, esos años, dura la emoción impregnada en el riñón por el miedo y se va y dicen, ya caminó, ya se fue para el riñón. No es eso. Lo que pasa es que el impacto de la emoción que se recibió al recibir el primer diagnóstico, ese fue el que generó uno y otro de lo que le llaman metástasis. Esa es la razón. Entonces, lo primero es, me están diagnosticando cáncer, lo primero que pienso es solución. Entré en solución satisfactoria. Tuve muchos años de conflicto emocional, guardados, reprimidos, en frío, y por fin resolví. Y tiene que destruirse, carcomerse todo ese tejido que se formó, que ya no lo necesito, y viene la regeneración. Entonces, si lo conceptualizo de esa manera, inmediatamente no se impacta ningún otro órgano. Simplemente entras en solución, y el tiempo que se lleve en solucionar esto, no va a pasar de ahí. Nada más va a quedar implícito y ya no se va a ir para ninguna otra área. Por eso es tan importante el conocimiento, quitar las falsas creencias y entrar realmente a conocer nuestro verdadero
cuerpo, nuestra verdadera biología, nuestra maravillosa estructura de esos seres espirituales divinos que somos, capaces de regenerar nuestro propio cuerpo y nuestra propia biología. Dice, cuando empezó, quien tuvo cáncer en el cuello uterino y se fue al colon, hay metástasis, y todo lo que comentó la describió completamente. Efectivamente, eso fue lo que vivió ella. Leonor Díaz Muñoz, doctora, respecto al caso anterior, mamá, abuela, ¿qué hacer luego de descubrir la situación de la abuela y de mamá? ¿Cómo sanar eso que le ocurrió a mamá y abuela? Es justo lo que te comenté, Leonor. Yo me tengo que hacer merecedora de una buena pareja, de una buena vida, de una casa, de un matrimonio, de unos hijos. Yo tengo que ser y sentirme merecedora de ello. Si yo no me logro sentir merecedora de ello, no me va a llegar. Yo aumento mi vibración y digo, soy capaz de darme alegría, de darme felicidad, de darme satisfacción. Soy autosuficiente en todos los sentidos. Por lo tanto, no requiero de que otra persona venga a llenarme. Yo soy suficiente para todo. Esa es el sistema, esa es la forma. Una vez que tú eres capaz, te sientes capaz de recibirlo todo, de darte todo, de ser todo, en ese momento vas a proyectar hacia los que vienen, vas a proyectar esa imagen, esa sensación, ese mensaje, y el intercomunicador, el hombre, va a venir y va a decir, va ella con su letrero aquí de lo merece, es suficiente, pues yo voy a llegar a darle lo que merece y que le sea suficiente. Así es como funciona, porque recibimos lo que emitimos. Tú vas a recibir todo lo que vayas emitiendo. Por eso hay personas que me dicen, es que a mí puros drogadictos, puros alcohólicos, puros irresponsables me tocan. Hay nada más puros hombres, todos son irresponsables, todos son drogadictos, todos son alcohólicos, ninguno se compromete. Y yo mi respuesta es, pues los tuyos, los que te tocan a ti. No es que todos los hombres sean así, son los que te tocan a ti, porque son los que están leyendo tu programa, son los que están leyendo lo que tú estás emitiendo y transmitiendo. Entonces, lo primero es darnos a nosotros ese merecimiento, y para eso es para lo que nos dieron el ego, precisamente. Esa es la función del ego. El ego no tiene otra cosa más que la supervivencia, el que vivamos. Esa es la función del ego, subsistir y vivir. Para eso fue creado. Entonces voy a tomar esa herramienta que tengo del ego y voy a decir, pues lo siento, pero ahora primero yo, después yo, al último yo, y me voy a dar todo lo que yo merezco. Eso es lo que vas a comenzar a emitir, y va a llegar a ti personas que estén en ese mismo tenor, y es lo que vas a recibir. Dice, ¿cómo cortar el lazo para que mi hija no siga con la soledad, sin pareja y segura? Acuérdate que dijimos del contrato de fidelidad familiar. Entonces, se escribe anótale, se escribe contrato de fidelidad familiar realizado por, y ahí le vas a poner el nombre de tu hija y el contrato que se realizó contigo, con tu mamá, con tu abuelita, y a partir de este momento, yo, fulanita de tal, tu hija, decido romper este contrato de fidelidad familiar que firmé con fecha, el nacimiento de tu hija, lo pones ahí, el día, el mes, el año, y a partir de este momento les hago entrega de todo su contrato de vida que no me corresponde, su soledad, su inmerecimiento,
su sufrimiento, todo no te limites, pon todo lo que te puedas imaginar: tristeza, desvalorización, soledad, depresión, carencias, limitaciones, todo lo más que le pueda poner, sin límites. Y a partir de este momento queda terminado este contrato, queda finiquitado y dado por solución satisfactoria. Gracias por haber confiado en mí, y le pones la fecha, el día, el mes, el año en el que estás firmando ese contrato, ¿ok? Ese contrato se va a romper en pedacitos pequeños, le van a poner alcohol, le prendes un cerillo y esas cenizas se van a colocar en un árbol que tenga un tronco grueso, un árbol que, sobre todo el tronco, porque esa es la más importante, la solidez, que tenga un tronco grueso con muchas raíces. Ahí es donde hay que depositar esas cenizas y se da por terminado. Lo ideal es que tú hagas también lo propio, lo mismo contigo, para que la liberes. Entre más liberes de ese programa, más resuelvas tú, menos karma, menos deuda dejas a tus hijos. Entre más des solución a la deuda kármica, menos adeudan tus hijos. Entonces, las mamás que queremos que los hijos no carguen con tanto, que sea que no lleven tanta carga, tanta deuda, tanto sufrimiento, tanto todo, pues la solución es nosotras como madres trabajar al máximo para liquidar esas deudas gigantescas kármicas y poder entrar a la liberación, y que sea más sencillo su diario vivir sin tanta carga. Muchísimas gracias. En cuanto al ego, ¿cómo hacer para tener un balance y no verse como solo yo? No, ahí estamos hablando de las personas que tienen un yo, es porque tienen un sentido de inferioridad muy grande. Esos son los yoyos. Los que yo tengo que ser mejor, yo hago lo mejor, si tú haces esto, yo lo hice más grande. Esos son los yoyos. Precisamente como su sentido de inferioridad es tan grande, tienen que acudir al yoyo y a siempre tratar de sobresalir, precisamente por su sentido de inferioridad. Entonces el ego está tomando esa solución satisfactoria precisamente para ayudar a esa gran desvalorización. ¿Cómo desaparece el yoyo? A medida que tú vas aumentando ese sentido de inferioridad y lo vas elevando, elevando tu autosuficiencia, tu autosatisfacción, tu automerecimiento. A medida que vas elevando esa autoestima, el yoyo va disminuyendo, por ende. Es a la inversa, es como ¿cómo se llama? El sub y baja. Creo que es sub y baja, que cuando está arriba, está hasta abajo. Cuando está hasta abajo, está hasta arriba. Entonces, cuando tú logras ponerlo más o menos al nivel, pues también se pone al nivel. Algo muy similar sucede con el ego. Bueno, pues gracias a todos. Gracias infinitas. Espero que haya sido útil para todos ustedes esta charla. Con mucho gusto lo hacemos para que se encuentren una solución satisfactoria lo más posible, pero acuérdense, lo principal es llevar el mensaje, ayudar al prójimo, porque ayudando es como nos ayudamos. Así que gracias por haber estado este día aquí, y nos vemos con el favor de Dios este próximo martes a las 8 de la noche. Si hay algún comentario de algún tema que quisieran trabajar o que quisieran saber, ahí lo anotan ahí en el canal. Ahí lo anotan para tomarlo en cuenta y poderlo tomar en vivos subsecuentes. Por lo pronto, alístense, acuérdense de darle me gusta
y programar para dentro de 8 días, el próximo martes, 8 de la noche, con el favor de Dios, terminamos. Entonces, gracias a todos ustedes, gracias a todo el equipo de Familia Bet que están tras bambalinas y que gracias a ellos se hace posible esta transmisión. Es todo un equipo que le pone toda su atención, su tiempo, su dedicación, su amor, todo pensando en ustedes, en llevarles un buen mensaje y poder ayudar, y esa es su aportación y su colaboración para todos. Así que hacemos todo el equipo y la familia Bet para todos ustedes. Muchísimas gracias y gracias Charlie, gracias Vero, gracias Lucy, gracias infinitas Ruth y Esther y Charlie, gracias a todos. Que pasen muy bendecida noche y nos vemos en la próxima con el favor de Dios. Un abrazo y bendiciones. Hasta pronto.